Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la semana número 4 de nuestro módulo 10 que se denomina Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues le doy la bienvenida a Sol, pues bienvenida a esta sesión. Me da gusto que ya estés aquí presente. Y bueno, recuerda que cualquier duda que tengas, con toda confianza puedes abrir tu micrófono para externar todas tus inquietudes. Para aquellos que ven la sesión grabada, pues recuerden que tenemos nuestra, nuestro chat de mensajería, en donde pues con toda confianza me pueden enviar sus mensajes, ¿sí? Bueno, pues recuerden que esta semana pues no tenemos como tal una unidad por analizar. Sin embargo, pues es una recapitulación de saberes de lo que hemos pues visto durante estas 3 semanas que han transcurrido. Entonces, pues primeramente comenzaríamos haciendo una pequeña retroalimentación grupal de lo que fue la semana número 3 de sus actividades integradoras. Después pasaríamos al análisis de algunos temas de una manera rápida. Posteriormente comenzaríamos con la explicación del foro aprendiendo, el foro de integración y finalmente con la actividad o el proyecto integrador. ¿Sí? Bueno, pues les comparto la pantalla para que puedan ir dando seguimiento. Bueno, entonces ya está aquí. Estamos en la unidad ya en la semana número 4, que va del 24 de octubre al 30 de octubre. ¿Sí? Recuerden que para que podamos nosotros poder visualizar de manera correcta la semana número 4, es conveniente realizar estas actividades. Opina sobre tu módulo 10 y opina sobre tu asesor virtual. Bueno, y después de ello, pues ya podemos nosotros visualizar el contenido de la semana. Antes de comenzar, pues me gustaría hacer una pequeña retroalimentación grupal de lo que fueron sus actividades 5 y 6 de la semana pasada. Entonces, vamos a revisar. La actividad número 5 nos indicaba que teníamos que realizar un mapa mental en donde teníamos que mostrar las características de las potencias mundiales y de las economías emergentes, también las características de un conflicto territorial y también las de los recursos estratégicos, ¿sí? Bueno, entonces, primeramente, en cuanto al mapa mental, creo que la mayoría no tiene problema en hacer este tipo de organizadores gráficos. La mayoría lo hizo mediante la aplicación que les señalé en las sesiones y también les mostré en el material de apoyo, en donde les indiqué que era con la aplicación de goconquer.com. Creo que la mayoría sí tuvo un buen desempeño. Identificaron a las 3 potencias mundiales, las 5 economías emergentes, con sus respectivas características. Identificaron de forma correcta el tema del conflicto territorial y dieron algunas características. Quizá el que como que fue el que más les faltó, pues fue el de los recursos estratégicos. Varios me colocaron el tema de los recursos estratégicos, pero como con relación con el conflicto territorial, pero no, estos dos temas son totalmente distintos, así como los de arriba que nos señala las características de las potencias mundiales, como podemos apreciar aquí. Aquí está. Son dos aspectos totalmente distintos. Características de potencias mundiales es una, economías emergentes es otro. Conflicto territorial es uno, recursos estratégicos es otro tema. No van juntitos, ¿sí? Entonces, entre recursos estratégicos fue como que el que más les faltó hacer referencia. Y bueno, ¿qué fue lo que pude observar? Bueno, primeramente, con relación a las potencias mundiales, yo creo que lo ideal sería que me mostraran primeramente los nombres de las potencias mundiales y después sus características, y de igual manera con las economías emergentes y sus características. Varios solamente me dieron características, pero generales, tanto de potencias mundiales como de economías emergentes. En cuestión del conflicto territorial y de recursos estratégicos, algunos me dieron a conocer el conflicto territorial, pero de ejemplos que no venían en el contenido de la semana.
Algunos midieron el conflicto territorial entre México y Estados Unidos, porque México le quitó gran parte del territorio, perdón, porque Estados Unidos le quitó gran parte a México en la época de Antonio López de Santana, pero bueno, esto ya no aplica porque pues es un tema que ya está finalizado. Entonces, esto pues realmente ya no tiene tiene validez. Entonces, los conflictos territoriales son aquellos que se encuentran vigentes hasta el día de hoy. Otros me dieron ejemplos de conflicto con de México con Guatemala por los límites territoriales. Entonces, esto tampoco ya no, porque ya está totalmente definido. ¿Sí? Bueno, este, en cuestión de la actividad número 6 que es el mundo actual, este, que, bueno, es un ensayo. Creo que la mayoría está haciendo bastante investigación. Cuando nosotros redactamos un ensayo, este siempre tiene que ser con una redacción propia, tiene que tener pues originalidad, tiene que tener puntos de vista. Entonces considero que en un ensayo la opinión personal se tiene que notar en todo momento. Sí le podemos dar nosotros eh, sí podemos nosotros investigar para darle validez a nuestro argumento. Sin embargo, no nos debemos de olvidar que este ensayo también está dirigido a nuestra persona. Dice, punto número 1 nos decía que era importante incluir un desafío de los que analizamos en la semana. Creo que la mayoría lo hizo. Identificar las repercusiones en tu vida cotidiana. O sea, primeramente pudieran haberme hablado, no sé, de la discriminación y darse cuenta de la discriminación que hay en su entorno. Creo que la mayoría se quedó hasta ahí, pero no debemos de dejar de lado que cuando nos dice identifica las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana, es enfocarlo a nosotros como personas. ¿Cómo me afecta en la discriminación? Quizá yo también creo que la mayoría de nosotros hemos sufrido discriminación, entonces pudiéramos colocar unos ejemplos. Entonces, no se deben de olvidar siempre que este tema está enfocado a nosotros como personas, ¿sí? Como personas que viven los desafíos que enfrentamos día con día. Después dice, realiza una reflexión sobre tus derechos humanos. Si bien el tema de los derechos humanos no viene dentro de los recursos de la plataforma, sí se les hice mención tanto en el material de apoyo como en las sesiones que tenían que investigar para conocer todos los aspectos el ordenamiento jurídico que nos hable de los derechos humanos. Ahí podían ustedes haber investigado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo primero al 29, y de esta manera, pues, identificar todos los artículos que tengan que ver con el tema que nosotros estemos abarcando. Ah, pues si estamos en el tema de la discriminación, bueno, pues buscar en los derechos humanos qué artículos aplican a evitar la discriminación, ¿no? Entonces, siempre no se olviden, por favor, de las indicaciones que son fundamentales. En este caso, el conocimiento de los derechos humanos, pues nos daría pie para poder ver si los derechos se están vulnerando, se están protegiendo, pero recuerden que es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque no basta que los derechos humanos se encuentren establecidos solamente en papel, sino que verdaderamente se cumplan. ¿Sí? Bueno, y finalmente otros, creo que algunos me están colocando también dentro del mismo ensayo, me analizan también los efectos positivos o negativos de los avances tecnológicos. Este es algo totalmente distinto. En el ensayo solamente hablamos del desafío, cómo se da el desafío en nuestra comunidad, cómo el desafío, o sea, me afecta, justifico con los derechos humanos y por separado es el tema de las consecuencias de los avances tecnológicos, que era alternativo. O platicaban de los aspectos positivos o platicaban de los elementos negativos. ¿Sí? Bueno, eh, eso sería con relación a las actividades integradoras. Sol, ¿cómo te fue a ti en tus actividades integradoras esta semana? Pues no, no me fue mal. No, no, no creo. No, no me fue mal.
Ok, todavía recuerdo tu proyecto integrado, tu proyecto de semana 6. Creo que estuvo bien. El detalle creo que también, pues, creo que tendrías que trabajar un poquito el formato también de los trabajos, como aquí, ¿no? Si, por ejemplo, ves este texto, pues no está alineadito, como que todo termina así, todo, como desordenado, ¿no? Entonces, para poder alinearlo, pues si estás utilizando Word, seleccionas y pones Control J y se alinea el texto. Entonces, creo que nada más es uno de los detalles siempre y sobre todo también ahora recuerden que tenemos que colocar, si colocamos un poco de investigación, siempre hacer las referencias de consulta, ¿sí? Bueno, ok, entonces continuamos con el contenido de la semana. Vámonos a el contenido. Aquí está el contenido de la semana número 4, que tenemos primeramente el tema de la segunda revolución industrial. Recuerden que en este tema, pues hablábamos de los avances tecnológicos de esta segunda etapa, ¿no? Que muchos de ellos sirvieron para la guerra. Hablamos también de lo que fue el uso del petróleo, de la energía eléctrica, cómo este uso del petróleo y de la energía eléctrica fueron utilizados dentro de las fábricas, y que eso sirvió también para generar motores y que la producción pues fuera mucho más rápida y mucho más ágil, aunque también vemos la búsqueda de los derechos de los trabajadores por un salario justo, por jornadas de trabajo dignas, vemos el surgimiento de los sindicatos, y la incorporación también de la mujer al mundo laboral. Analizamos dentro de la Primera Guerra Mundial que todo se ocasionó a raíz del tema del expansionismo. Las naciones querían tener más territorios, más riquezas y más influencia a nivel internacional. Dentro del periodo entre guerras, pues nos encontramos la crisis económica en Estados Unidos, que afectó a nivel internacional a varios países que tenían relación económica con este país, o sea, afectó tanto a América Latina, a Asia, a Europa. Entonces, vemos aquí cómo fue totalmente importante y eso fue, pues, que a raíz del otorgamiento de créditos a personas que no podían costearlos, pues eso hizo que cayera la bolsa de valores, ¿no? Analizamos el tema de la Segunda Guerra Mundial, que como vemos dentro de la primera, la segunda también fue el mismo motivo, el expansionismo. Quizá el elemento más sobresaliente de aquí fue la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima, lo que trajo consigo pues una toma de conciencia y una búsqueda por generar instituciones internacionales como lo es la ONU para poder regular las relaciones entre los países y sobre todo también en una búsqueda de derechos humanos, ¿sí? En cuestión de la Guerra Fría, analizamos que como tal no fue una guerra, un conflicto bélico, pero sí fue una demostración de poder con relación a Estados Unidos y la Unión Soviética. En la Guerra Fría vemos también bastantes acontecimientos científicos y tecnológicos y también pues una demostración de quién tenía más poder económico y militar, ¿no? En el muro de Berlín vemos que en una sola ciudad se construye un muro con la finalidad de dividir a la población en cuestión de ideología. Este muro cae, pero aquí tenemos como que ese cambio de mentalidad y esa búsqueda ahora por una sociedad mucho más justa, mucho más democrática, con mucho más valores y sobre todo también es como que el ejemplo o el de la caída del sistema socialista y el auge del sistema democrático capitalista. En el mundo unipolar, pues vimos cómo ahora eh, la democracia tenía más valor sobre el sistema socialista. Hoy en día los sistemas democráticos pues son mucho más, eh, hay mucho más países que tienen este sistema de gobierno, aunque vemos que
a la fecha, pues todavía hay algunos países que utilizan el gobierno socialista, ¿no? Las ventajas del un sistema democrático, pues es que se garantizan más los derechos humanos, hay participación democrática o política de la población, la misma población administra su riqueza, y hay esa libertad de comercio, mientras que en un mundo con un sistema socialista es lo contrario. Cuando hablamos de las dictaduras en América Latina, señalábamos que pues estas dictaduras tienen características en común, ¿no? Que un solo partido político pues se mantenga en el poder de pues el tiempo que se requiera. Para ello pues buscan darle más poder al sistema militar, buscan también darle limitar los derechos humanos de las personas, también buscan pues ser más represivos y ir moldeando las leyes en su beneficio. La hegemonía estadounidense y las potencias mundiales, pues nos dimos cuenta de que las potencias mundiales, pues fueron tres: Estados Unidos, Japón, Alemania, mientras que en las potencias emergentes son aquellas que debido a que tienen un crecimiento, pues cuentan con recursos naturales del subsuelo, muchas de ellas tienen mar, muchas de ellas tienen gente joven para trabajar, cuentan con materias primas para producir, no tienen poca deuda externa, tienen ese clima para poder producir alimentos, etcétera, para la producción agrícola. Entonces son naciones que en algún momento pues podrán convertirse en de primer mundo, ¿sí? Vemos la influencia de Estados Unidos a nivel internacional en distintos ámbitos, en el ámbito económico, en lo político, en lo cultural. Pero a la fecha, pues seguimos viendo diversos conflictos territoriales, naciones que dos países o más se disputan esa, la propiedad de ese territorio. En el tema de la inclusión, entramos a la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, entramos a lo que serían los desafíos en la actualidad, ¿no? Hoy en día vemos que la inclusión pues es tomar en consideración a todas las personas y eso es lo que pretenden los gobiernos, tomar en consideración que las personas gocen de los mismos derechos, de las mismas obligaciones y también en la medida de sus posibilidades. La exclusión social es todo lo contrario, discriminar a las personas por razones de raza, sexo, ideología, etcétera. Entonces, pues vemos cómo la desigualdad, a pesar de que hoy en día existan los derechos humanos o que las leyes pugnen por una sociedad mucho más justa, vemos cómo pues la gente sigue teniendo ese comportamiento. Hay desigualdad de todo tipo, ¿no? Desigualdad de género, desigualdad ideológica, desigualdad de nivel educativo, entre otras. En las relaciones de consumo señalábamos pues nuestra vida va a estar también acorde a nuestra economía, que si bien hay productos que son de mucho mayor calidad, que son mucho mejores, nuestra calidad de vida también va a estar asociada a esa cantidad de economía que yo obtenga de mi trabajo. La participación ciudadana vemos como pues el mismo, las mismas personas pues participan en la elección de sus gobernantes, participan en actividades pues dentro de su comunidad en la toma de decisiones para poder dar soluciones a problemas comunes. En el desarrollo sustentable pues buscamos ese uso racional de los recursos que ahora tenemos. Pues tomando en cuenta pues que no somos la única generación que va a estar aquí en la Tierra, sino que a futuro pues van a venir otras generaciones que también van a querer disfrutar de esos recursos que hoy tenemos. En la calidad de vida pues nos damos cuenta cómo hoy en día para poder vivir de una manera decorosa pues necesitamos tener acceso a la salud, acceso a la educación, tener un trabajo, tener una riqueza material, un patrimonio, un coche, tener amigos, tener una familia. Entonces, si bien decíamos que una calidad de vida, una vida digna,
no es vivir con lujo, sí es lo necesario para poder, sí con lo necesario para poder desarrollarnos. En cuestión del, bueno, finalmente pues llegamos a esta parte de la estructura y desarrollo del ensayo, que es fundamental para la actividad integradora, ¿sí? Bueno, Sol, no sé si tengas alguna duda, algún comentario que hacer, No, todo en claro, todo claro. ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces pasamos al foro aprendiendo y pasamos al foro de integración. En el foro aprendiendo, bueno, pues tiene, recuerden que en los foros, pues siempre tenemos que aplicar las reglas de la netiqueta, siempre manteniendo la cordialidad, el respeto, escribir de manera clara, coherente, sin faltas de ortografía, con mayúsculas y minúsculas. Y bueno, en este caso, este foro nos invita a la participación, bueno, tomando en consideración pues nuestro desempeño. ¿De qué temas encontraste más información? ¿De cuál te resultó más compleja la búsqueda? ¿Recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Sobre qué temas históricos te gustó indagar? Bueno, yo les comento que como que esta parte de los foros, bueno, este foro principalmente es como que algo demasiado personal, porque aquí es sobre todo también saber un poquito, a lo mejor tener un poquito de conocimiento sobre los temas. Quizá ustedes ya antes de haber entrado a este tema, pues ya sabían pues del tema de la Segunda Guerra Mundial, ya sabían de temas, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, ya a lo mejor en algún momento que estudiaron en la época de la secundaria, no hace mucho tiempo, pues también tomaron en consideración pues temas como pues el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, elementos como pues los desafíos del mundo actual, el tema de la inseguridad, la falta de educación. Entonces, creo que aquí también si ustedes ya tenían un poco de conocimiento de los temas, pues esto ya pudiera ser algo más entendible. Entonces, creo que aquí pues a manera personal, pues ya lo más difícil que les haya gustado, les haya tocado investigar, pues a lo mejor va a ser también referente a lo que no sabía, ¿no? Información curiosa sobre algún suceso histórico, pues se pueden demostrar, pues se pueden mostrar varios, ¿no? Quizá para algunos hayan encontrado, pues que la muerte de Hitler, pues fue todo un misterio. Algunas dicen que murió envenenado, otros dicen que murió en su búnker, otros dicen que no era el cuerpo de él. También vemos a Thomas Alva Edison, que fue también una persona muy importante dentro de la energía eléctrica. Entonces, él también se dice que fue mexicano, que sus padres venían del extranjero, pero que él nació en nuestro país, en nuestro país, en el lugar donde se registró, pues a la fecha existe la casa, pero la hoja en donde existía el recurso de Alba Edison, pues desapareció, ¿no? Pero muchos pobladores dicen que efectivamente sí, que sí, él nació en México. Entonces, si información como esta pueden ustedes hacer referencia dentro de este foro aprendiendo. Con relación a las búsquedas de información, también es conforme a lo que ustedes hagan, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que a nosotros, a mí en lo personal, pues me gusta escribir todas mis ideas todavía en papel. Habrá otros que tomen sus ideas y ya las hagan por cuando investigan en sus fuentes de consulta, pues a lo mejor toman fragmentos y los pegan en otro archivo. Ya depende de cómo ustedes se organizan. Pero aquí también pueden platicarme ustedes de su método de investigación. Hay algunos que, por ejemplo, pues leen todo el texto y después plasman en unas ideas qué es lo que más les gustó. Hay otros que pues tienen que ir subrayando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes su búsqueda de información? ¿Buscan en fuentes confiables? ¿Les gusta más investigar en libros, en páginas de internet? ¿Les gusta, no sé, más investigar en videos? O sea, ¿de qué manera ustedes lo hacen, sí? ¿De qué temas históricos te gustó indagar más? Bueno, aquí entonces consideraría también pues que cada uno de ustedes pues mencionara, ¿no? A estos aspectos. A mí en lo personal creo que el tema que más me agrada
pues es el de las repercusiones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cómo esos avances tecnológicos han repercutido hasta nuestros días y que si bien hoy en día los utilizamos muchos de ellos para hacer nuestra vida más fácil, muchos de ellos no surgieron para hacer nuestra vida más fácil, sino fueron para tener ventaja dentro de los conflictos bélicos. Bueno, entonces, Sol, ¿a ti qué tema de los que has analizado te ha gustado más? En general, de todos, todos, Ajá, pues creo que el de los conflictos entre países. Ujú. bien, ok. ¿Por qué? ¿Por qué crees que estos conflictos entre países? Porque, pues no sé, por ejemplo, hubo uno en el que era Mauricio contra, bueno, sí, que estaba pues Ajá, peleando contra Estados Unidos y también Reino Unido, y no sé, se me hace pues interesante cómo pues el pueblo se mueve, cómo pues marchan para pedir por sus derechos y que les regresen sus tierras, sin importar que sean grandes naciones. ok, muy bien, excelente. Ahora, ¿tú cómo investigas? Primero lees, luego tomas nota, te gusta subrayar, investigas, imprimes, subrayas y luego haces tu trabajo. ¿Cuál sería tu método de investigación? Pues creo que depende de lo que esté viendo, pero creo que en general es pues que primero veo qué es lo que específicamente me pide el trabajo o así, veo qué es lo que me pide y ya primero pues leo todos los documentos o que se me den en prep en línea o que yo busque en otras fuentes, leo todo y saco la información más importante y ya la voy anotando con mis propias palabras o con, ajá, en, en el documento en el que esté haciendo mi actividad. Ok, muy bien. Y finalmente, ¿cuál fue el tema que te resultó más difícil entender? Yo creo que todo el tema de la bolsa de valores y todo lo que tenía que ver con economías me costó mucho entenderlo. Sí, Ok, muy bien. El tema de la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos dentro el crack, ¿no? De este periodo entre guerras. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos al siguiente foro, que es acuérdense que este sí se evalúa. Este foro que se llama Orígenes de la Política Mundial Actual. Los demás foros pues no tienen nombre, pero este sí, porque pues ya es el que pues junta todos esos saberes de los que hemos nosotros aprendidos, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? Si se dan cuenta, aquí hay dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual? Aquí es una. ¿Cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? Aquí sería otra, ¿no? ¿Tú a qué crees, Sol? ¿A qué crees que se refiere el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? ¿A qué se pues como la, la nueva visión que se empezó a tener sobre la ciencia y las nuevas pues investigaciones y descubrimientos que se realizaron. Muy bien, efectivamente, por ahí va la idea, ¿no? Cuando hablamos de este replanteamiento del mundo científico, hoy en día, pues vemos cómo hay tanto conocimiento con relación a esta parte de lo científico y la tecnología que hoy hasta tenemos nanotecnología, ¿no? Tecnología que es demasiado pequeña. Hoy en día, pues hasta podemos modificar genéticamente a las especies para que crezcan más rápido,
para que produzcan a los animales, para que produzcan más carne. Por ejemplo, si nos podemos a buscar en Internet, pues a los alimentos transgénicos, bueno, a lo mejor nos vamos a dar cuenta que la ciencia y la tecnología también ha modificado también estas, a ver, vamos a buscar unas imágenes. Vemos cómo la ciencia y la tecnología ha modificado, pues, hasta los alimentos que nosotros consumimos. ¿Para qué? Para que estos sean más grandes, para que crezcan en condiciones que no tiene, en donde a lo mejor hay poca agua, que si antes la planta daba daba poco fruto, pues ahora ese fruto pues sea mucho más grande, ¿no? Pero ¿tú crees que también corramos riesgos nosotros con con ese mundo científico y tecnológico? Si algo se llega a salir de control, por ejemplo, Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ajá, ¿tú crees que corramos riesgos si no se utiliza de manera responsable este elemento científico y tecnológico? Sí, definitivamente, pues ya se ha visto, ¿no? El daño que han creado estos avances. Han salvado también muchas vidas, pero pues han generado mucho daño, pues, y se han salido de control y pues, o no han medido el daño que generó como la bomba atómica o así. Muy Entonces, sí. bien, efectivamente. Y también podemos mencionar, ¿no? Si te das cuenta, cuando surge cuando surge esto del coronavirus, se decía que era un virus que había sido diseñado de manera tecnológica y científica, y se había salido de control. ¿No? Entonces vemos cómo también el ser humano efectivamente puede diseñar este también sabiendo del ADN, teniendo conocimiento de este tipo de tecnología, de los virus, la modificación genética, si esto también si se puede diseñar, pero si se sale de control, hasta podría poner en riesgo la vida como hoy la conocemos, ¿no? Entonces vemos cómo dice, el replantearnos el mundo científico y tecnológico, pues es algo pues importante, ¿no? Porque decíamos, ahora pues hasta las plantas que tenemos, cada vez vemos plantas más variadas, con más colores, pero a lo mejor en la naturaleza no las podríamos encontrar de esa manera, ¿no? Este, entonces vemos cómo el ser humano pues ha ido moldeando también el mundo de tal manera en que si no se ahora la ciencia, si no se aplica de acuerdo a los valores o pues también tomando en consideración esa axiología, pues entonces también podría representarnos un riesgo. Entonces debemos de también frenar, decían algunos, es que el hombre juega a ser Dios con la ciencia y con la tecnología, porque intenta hacer que la evolución sea de manera inmediata. Antes los cambios se veían en cientos o miles de años, pero ahora con el hombre teniendo conocimiento de esa tecnología, pues ahora los cambios los puede generar de manera inmediata, ¿no? Entonces vemos cómo dicen que ahora pues no nada más es el hecho de crear la ciencia, ¿no? Sino que verdaderamente esa ciencia sea pero con responsabilidad y con más valores. Y ahí viene esta parte del replanteamiento. Pero ahora, pues, ¿cuáles fueron las consecuencias de las guerras mundiales en la política mundial actual? ¿Te acordarás de alguna? Pues para empezar, pues con la Primera y Segunda Guerra Mundial, este, pues empezó toda la Guerra Fría y el comunismo y el capitalismo, y pues eso hasta el día de hoy ha traído pues muchos cambios en el gobierno. Hasta el día de hoy pues tenemos todavía algunos países comunistas y pues eso en parte fue consecuencia pues de las guerras y sí, esa sería una. Muy bien. Acuérdate que también, por ejemplo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la detonación de las bombas atómicas, pues surge la Organización de las Naciones Unidas.
A raíz de esa Organización de las Naciones Unidas se conjugan todos los derechos que buscaba la población y ahí surgen los derechos humanos. Varias de las naciones que en su momento fueron colonias de los países más poderosos, después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a decir, bueno, pues ya no quiero yo seguir siendo una colonia, ¿no? Entonces viene el proceso de descolonización de Asia y África, en donde varios países mediante guerra o mediante acuerdos logran su independencia y entonces vienen y consolidan como nación. Hay una reconfiguración del mundo porque hay nuevas divisiones territoriales, nuevas leyes por qué cumplir en ese territorio. Entonces también vemos cambios y cambios con relación al mundo como hoy lo conocemos. ¿Qué más podemos apreciar? Viene una situación también de los derechos con relación a las personas dentro del trabajo. Entonces, aquí vemos que sí hay varias repercusiones o consecuencias que vemos hasta el día de hoy y que tienen relación directamente con este elemento político. Bueno. ¿Qué nos pide aquí entonces la rúbrica? Primeramente, realizar una primera intervención respondiendo a la pregunta detonadora de estos dos aspectos, las repercusiones de las guerras mundiales en la política mundial, pero también el replanteamiento del mundo científico y tecnológico que acabamos de explicar. Luego, en la segunda intervención, realizar la réplica a uno de los compañeros y plantearle una pregunta. Acuérdense, yo lo que les sugiero primeramente es que, por ejemplo, ustedes cuando le hagan la réplica a su compañero, no le planteen la pregunta de manera inmediata. Háganle un comentario primeramente de su aportación, pueden complementarla, pueden ejemplificar, pueden, no solamente digan estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y tampoco digan qué tal, compañero, compañera, díganle de una vez por su nombre. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, no sé, X, ¿no? Pero ya de una vez directamente por su nombre, ¿sí? Cuando hablan de compañero o compañera, pues así como que algo demasiado genérico. No es lo mismo cuando yo le hablo a los alumnos por su nombre o que les hable de manera genérica, ¿no? Porque pues no entienden, no se sabe a quién se está dirigiendo uno. La cantidad de intervenciones, a pesar de que dice que aquí que son 4, no es lo mínimo. Ustedes pueden hacer muchos más, las que ustedes consideren necesarias, ¿sí? En la tercera intervención, responde a la réplica que uno de tus compañeros haya hecho sobre tu aportación. O sea, ustedes hacen una réplica a uno de sus compañeros, el compañero le responde y ustedes vuelven a responder, ¿sí? Bueno, y finalmente dice, presenta una conclusión comentando cuáles serían los desafíos que enfrenta México con relación a la política internacional. Sol, ¿tú podrás identificar algunos de esos desafíos o problemas que enfrenta nuestro país hoy en día? No, creo, bueno, o sea, podría decir que pues que vamos algo atrasados en algunos aspectos a comparación de otros países. Ok, bueno, pero tenemos algunos otros problemas, ¿no? ¿Cuántas personas no vemos que migran de Honduras, que vienen de Ecuador, pasan por nuestro territorio, burlan la policía, la policía mexicana, llegan a la frontera y de la frontera quieren pasar? Bueno, ahí sería un problema político, ¿no? Del cual podríamos hablar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de migración. Hablamos también, por ejemplo, pues otro problema, pues también sería la inseguridad. En México, pues tenemos como que muy en común los cárteles, ¿no? Y esos cárteles de las drogas no nada más trabajan en México, sino también en otros países. Entonces ahí podemos tener otra situación. Tenemos varias situaciones. Tenemos con relación a nuestro país desafíos que enfrentar. Pues hay varias personas que a la fecha pues no tienen una vida digna.
hay muchas personas que pues no tienen acceso a la educación, hay muchas personas todavía que tienen que caminar kilómetros porque no, en los lugares donde viven no hay, elementos relacionados a la salud. Mucha gente vive en una situación en donde no tiene garantizados sus derechos en materia laboral, porque pues trabajan de manera irregular. Entonces hay bastantes temas en los que se vuelven problemas, que finalmente los desafíos son problemas que tenemos y a los cuales se les debe de prestar atención. ¿Sí? Dice, si quieres generar mayor diálogo, replica aportaciones en más de uno de tus compañeros. Si replican más de una vez a tus aportaciones, responde con argumentos. Entonces, por favor, sería recomendable que, pues, de preferencia, realicen más intervenciones de las requeridas por la rúbrica. Si nosotros analizamos un poquito lo que es la rúbrica, que la encontramos en esta parte de acá abajo. A ver, déjenme ver. Por aquí está, aquí está. Nos vamos a encontrar con cuatro elementos a evaluar. Primeramente, el elemento cognitivo, tenemos el actitudinal, tenemos el comunicativo y finalmente el de pensamiento crítico. Bueno, entonces aquí nosotros podemos apreciar que bueno, podemos apreciar que en el aspecto cognitivo nos dice lo siguiente. Realizar las cuatro intervenciones o más. En la primera intervención, responder a la pregunta detonadora, utilizar ejemplos y argumentar la respuesta, realizar réplicas a los compañeros, que esas sean claras, de responder con argumentos sólidos a la réplica de sus compañeros, y hacer una conclusión, ¿sí? Bueno, dice, en las aportaciones adicionales realiza comentarios argumentados. Si ustedes lo hacen de manera correcta, pues ganarán 40 puntos. Si ustedes ya lo hacen cada vez con menos calidad, pues serán 34 puntos, o 32 puntos, o 28 puntos, o 24 puntos. A ver, y ahora, en el comunicativo, si ustedes se manejan con cortesía, muestran una apertura, hay una apertura a la comunicación, son originales, porque algunos nada más me copian texto de la fuente de consulta y la pegan, entonces, bueno, ganarán, si ustedes lo hacen de forma correcta, ganarán sus 15 puntos. Si no, si ya lo van haciendo, pues, unos comentarios demasiado breves, poco argumento, más investigación, entonces pues ya serán 14, 12, 10 o 9 puntos. Si ustedes cumplen con las reglas de la netiqueta, comenzando con un saludo, son claros al escribir, son coherentes, precisos, no tienen errores de ortografía, ganarán 15 puntos, 14, 12, 11, según la calidad de sus aportaciones. Después dice, si ustedes ingresan y participan en el foro continuamente durante toda la semana, realizan preguntas y respuestas de manera interactiva, serán 15 puntos. Aquí la rúbrica dice, si ingresas y participas solamente en 3 días, son 14 puntitos. Si lo haces solamente en 2 días, son 12 puntitos. Si lo haces el mismo día, son 10 puntitos. Y si lo haces nada más en fin de semana y a última hora del día, pues ganarás solamente 9 puntitos, ¿sí? Y pensamiento crítico, reconocer la importancia del conocimiento adquirido, responder a la pregunta detonadora, comprender la importancia que tienen las guerras mundiales en la construcción de la política mundial actual, serán 15 puntos. Digamos entonces que en el aspecto, con lapicera acá, para ir tomando nota, digamos que en este caso yo tuve ¿qué será? Yo tuve un buen desempeño. Resulta de que, pues, comencé muy bien, respondí todo en el aspecto cognitivo, me gané mis 40 puntitos, pero en el actitudinal, pues, aquí, pues, no fui tan original, pues, tampoco tuve tanta apertura al diálogo, pues, entonces gané unos 14 puntitos. En el comunicativo, pues, ya
pues no apliqué de forma correcta las reglas de la etiqueta, fui poco comprensible, gané 11 puntitos. En el colaborativo, pues solamente ingresé en 2 días a la semana, 2 días a la semana, y pues mis comentarios fueron superficiales, pues gané otros 12 puntitos. Y en cuestión de pensamiento crítico, pues también reconocí superficialmente ese conocimiento de las repercusiones, pues gané otros 12 puntitos, ¿sale? Entonces la suma de todos ellos, de los ese 40, 14, 11, 12 y 12, bueno, me dieron un total de digamos, un 90% de calificación de mi foro, ¿sí? Entonces, esa sería mi 90%, sería la calificación que yo pondría como calificación del foro, ¿sí? Ya depende del desempeño de cada uno de ustedes. Bueno, entonces, acuérdense, yo lo que les sugiero, por ejemplo, cuando ustedes realicen este foro, este, sí, por favor, ingresen de manera diaria, ¿no? Porque, bueno, nosotros como asesores, pues sí nos podemos dar cuenta de manera rápida quién ingresa, cuánto participa, cómo participa, ¿no? Sí, aquí yo, por ejemplo, tengo una búsqueda que me permite saber, cómo participan ustedes. Yo a lo mejor nada más pondré en el foro de integración el nombre del autor, en este caso sería yo. Podría buscar a Sol, pero pues no lo voy a hacer porque si no voy a evidenciar las participaciones. Si no, nada más me busco yo. Este, y ya, foro de integración y yo, ¿sale? Entonces, buscar en el foro y si se dan cuenta, aquí me aparece mi comentario, ¿sale? Tengo una participación, dice aquí, que es esta de aquí del foro, ¿sí? Entonces, aquí me va pidiendo, me va diciendo cuántas participaciones tengo, a qué hora hice mi participación, qué día hice la participación, qué día hice la participación y así me van a salir ordenaditas todas. Hay algunos que me dicen primera participación, segunda participación y de la segunda participación dicen cuarta participación. No pueden deben de llevar esa contabilidad correcta en caso de que lo hagan, porque de todos modos los filtro y me aparecen cuántas participaciones han dado y a qué hora la hicieron, cómo la hicieron, dónde la hicieron, a quién se la hicieron y qué contestaron. Sí, entonces, por favor, sí ya, realicen sus participaciones lo más correctas posible, con el contenido suficiente y sobre todo en diversos días de la semana. ¿Ok? Bueno, entonces, pues terminaríamos con esto, con los foros. Dudas, no sé, Sol, si tengas alguna. No, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, y tenemos el proyecto integrador. El proyecto integrador es nuevamente un ensayo. En este proyecto integrador, tenemos un ensayo que dice que tenemos que hacer, recuperar las actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas, ya que serán de utilidad, dice, ya que serán de utilidad cuando ingreses, analices la información para la realización de tu proyecto integrador. Elabora un ensayo, aquí sí les dice de 5 cuartillas como mínimo, considerando la estructura del mismo, un título, una introducción, un desarrollo y las conclusiones. Acuérdense que aquí el título pues debe de ser de su propia inspiración, puede ser un título creativo. En la introducción solamente damos un panorama general de lo que se va a tratar el trabajo. En el desarrollo ya es donde hago mi análisis y pues hago contrastes, preguntas, críticas, en sí hago referencias, citas textuales, etcétera. Conclusiones, lo más destacado de su trabajo y finalmente las referencias de consulta. ¿De qué vamos a hablar? Punto número 1, de las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual. O sea, de todos los temas,
O sea, ¿qué repercusiones tuvieron hasta nuestros días? Cuando ingresamos en la primera sesión de nuestro módulo 1, les dije que el módulo tenía la finalidad de que en cada época teníamos que analizar las repercusiones que nos dejan hasta nuestros días. Entonces, en esta actividad nos dice que también que tenemos que dar a conocer todas las consecuencias. El primer tema, segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual. ¿Sí? Bueno, ahorita voy a explicar un poquito más cada uno de estos puntos. Luego tenemos las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la primera y la Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Otro, los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados de la caída del muro de Berlín y el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación. Entonces vean cuántos temas son. Es revolución industrial, Primera y Segunda Guerra Mundial, caída del muro de Berlín, y tenemos dos temas nuevos, que si ya nosotros pudimos analizar los problemas a nivel internacional, podemos nosotros analizar también a México. Estos temas no están en el contenido de la semana, pero son temas de los que nosotros tenemos que investigar. El papel de México en las problemáticas y desafíos y lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación. ¿Sí? Bueno, les comparto entonces el material que les he preparado. Entonces tenemos a ver, aquí están. Dice, aquí están las características. Elabora el ensayo de 5 cuartillas. ¿En qué consiste una introducción? ¿En qué consiste un desarrollo? ¿En qué consiste una conclusión? Aquí les estoy dando a conocer un tutorial para que puedan elaborar un ensayo. Pero ahora dice, en el primer tema, apóyate del contenido de tu tarea dice, en las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual, dice, apóyate en el contenido de tu tarea número 1. La tarea se denominó Primera Guerra Mundial, donde analizaste las características y las consecuencias de la Segunda Guerra, de la Segunda Revolución Industrial. ¿Sí? Eh, Sol, ¿recuerdas algunos aspectos o repercusiones que tuvo la Segunda Revolución Industrial? Pues uno de esos fue el imperialismo, que fue que las potencias industriales comenzaron a pues buscar mayores territorios con los cuales comercializar o de los cuales sacar materias primas. Y pues Muy bien. también la Primera Guerra Mundial podría ser una. Ajá. Bueno, aquí pudiera ser ese aspecto, pero por ejemplo, si nosotros nos enfocamos a lo tecnológico, ¿recordarás algunos avances tecnológicos de la época? Ah, pues sí, por ejemplo, los barcos o los automóviles se Hasta mejoraron ahí con y eso, con eso. Pero ahora dime, ¿qué importancia tienen esos barcos, esos automóviles en tu vida actual? pues es lo que pues o nos trae productos, comida o así, o nos transporta y nos ayuda a llegar a otros lugares más rápido o fácilmente. Ok, hasta ahí. Con ese pequeño análisis que tú estás haciendo así de breve, estás dando cumplimiento a esta parte. Dice consecuencias sociotecnológicas, sociales y tecnológicas, ¿no? Bueno, y hasta vemos cómo hay avances que descubrimos que se tienen desde aquella época. Y entonces a la fecha nosotros seguimos haciendo uso, ¿no? De esos. Por ejemplo, yo les podría poner un ejemplo, el teléfono. El teléfono se descubre durante esta época de la Primera Guerra Mundial, pero a la fecha lo seguimos usando, aunque hoy en día ya está mucho más sofisticado, ¿no? Pero sigue siendo de utilidad. Entonces, aquí pudiera ser que abarcaran, pues, este tema
y dieran pues bastantes ejemplos de los avances tecnológicos descubiertos en la perdón, en la Segunda Revolución Industrial y dieran ejemplos de cómo los usamos hoy en día y de los beneficios que tiene su uso, así como me lo acabas de mencionar sin cortito, pero ahora con más lujo de detalle. Bueno, luego dice las consecuencias sociales, políticas y económicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí ahora es el darnos cuenta de qué repercusiones nos dejan la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Aquí nos dice, apóyate del contenido de tu tarea número 1, en donde analizaste las causas y consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Segunda Guerra Mundial. Y en la tarea número 2 grabaste un audio argumentando con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Entonces vean que ustedes ya analizaron este aspecto, pero ahora es necesario que rescaten qué nos deja para nuestro mundo actual y que podamos ver hoy en día la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, a ver, de igual manera, a ver, Sol, recuerdas de alguna repercusión ya mencionamos algunas, pero ahorita, ¿recuerdas alguna repercusión, ya sea de la Primera o la Segunda Guerra Mundial? Pues una de las fue pues que las potencias de Europa perdieron colonias y las colonias que habían formado parte pues pues como de los imperios pues lograron tener su libertad y también pues todos los cambios en la economía, de que Muy Estados bien. Unidos comenzó a tener más poder. Hasta ahí. Por ejemplo, me hablaste de la descolonización. Varias naciones lograron su independencia. ¿En qué lugar lo enfocarías? ¿En lo social, lo político o lo económico? En lo social y político quizás. Muy bien, está aquí. Estás dando respuesta a esto, a una repercusión de la Segunda Guerra Mundial. Llega el proceso de descolonización y tú pudieras hacer referencia. Considero que dentro de lo político, está el tema de la descolonización, cuando varias naciones lograron su independencia, ya que estaban en contra de, y ya me mencionas todos los factores. A la fecha eso ocasionó, y ya me mencionas las consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día pues vemos que si las naciones que lograron su independencia hoy en día pues tienen su propio territorio, tienen su sistema político, a lo mejor algunas hasta tienen su propia moneda, ¿no? Pero sin embargo hay naciones que no lograron su independencia y que a la fecha siguen siendo colonias. Entonces, vemos, ahí tú ya me estás dando ejemplos de este tipo de repercusiones que nos deja hasta el día de hoy la, este, las guerras mundiales. También pudieras colocar otros ejemplos. Aquí, en este caso, lo más importante es que me mencionen ejemplos de las repercusiones y me mencionen por qué son importantes, ¿sí? Bueno. Otro dice, dice, desafíos culturales y sociales económicos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Apóyate del contenido de tu tarea número 3, donde realizaste una línea del tiempo acerca de la caída del muro de Berlín y revisa el recurso de la semana número 2 denominado el muro de Berlín. Aquí les puse esto porque recordando un poco de su desempeño de esta línea del tiempo, creo que la mayoría en donde más problemas tuvo es en dar a conocer los antecedentes y desarrollo tanto de la caída del muro de Berlín como de la Guerra Fría. Entonces, por eso es necesario que lean a detalle este tema de la semana número 2 que se llama el muro de Berlín. ¿Tú recuerdas algo del muro de Berlín? ¿Algo importante de la caída de este muro de Berlín, Sol? Pues que también marcó como pues, sí, ya la decadencia y pues como el fin del comunismo y de la Unión Ajá, Soviética. efectivamente. ¿Y eso en dónde lo puedes encontrar? ¿En lo social, en lo cultural, en lo económico o en lo político? ¿En dónde lo podrías enfocar? Pues principalmente en lo político, lo social, y lo social, sí. ¿Ok?
Muy bien, entonces aquí vemos, dices, marcó un nuevo orden global, ¿no? Porque decíamos, efectivamente, como lo señalaste, esta era una nueva etapa en donde la gente tomaba conciencia de lo que era la forma de vida, de que los regímenes totalitaristas pues no tenían como tal pues beneficios, sino que por el contrario, debíamos nosotros de vivir en un sistema democrático, en un sistema donde la gente tuviera su propia riqueza, en donde la gente pudiera participar en las decisiones de su gobierno. Entonces, efectivamente, como lo señalas, pues es el auge, lo que nos deja, pues es el auge de un sistema democrático, pero también un cambio de mentalidad respecto a los derechos humanos. Muy bien, entonces creo que te estás llegando a esa parte medular de lo que se requiere y creo que tienes la facilidad de poder plasmar tus ideas. Nada más ahora, pues es necesario que menciones algunos otros ejemplos. Creo que ya tienes la base sobre lo cual puedes hablar en tu trabajo, pero ahora creo que lo puedes hacer con mucho más lujo de detalle. Bueno, y finalmente llegamos a estos dos puntos y se profundiza el papel que juega México en los desafíos internacionales actuales. ¿Cuáles serán esos desafíos internacionales actuales? Ya mencionamos algunos, ¿te acuerdas? Sí, pues podría ser el problema de pobreza o de inseguridad, de violencia, este, por, o de desempleo también. Muy bien. Entonces, aquí lo importante sería, por ejemplo, que en este caso, si tú me hablas, pues México en una problemática y que me hables, por ejemplo, de la inseguridad, o de la migración, pudiéramos decirlo ahí, a lo mejor tú podrías analizar los acuerdos que México tiene con Estados Unidos con este tema de la migración. Si, por ejemplo, también estás hablando de la inseguridad, pues también podrías señalar algunos acuerdos que México ha celebrado. Yo lo que, por ejemplo, hay otros desafíos que no solamente son con relación a México, sino que México participa en en esos problemas. A ver, aquí voy a investigar un poquito respecto a este, a ver si es así, no me acuerdo. Aquí está, desafíos del milenio de la ONU, ¿sí? Entonces, aquí está, a ver. Aquí tenemos algunos, ahí está, desafíos del milenio de la ONU, ¿vale? En la que muchos países participaron y esta fue hasta el año 2000, 2015, ¿vale? Bueno, y problemas en los que también enfrenta México. Tenemos erradicar la pobreza y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro, lograr una sociedad global. Si te das cuenta, estos retos no nada más son de México, sino son a nivel internacional. Entonces México también participa dentro de estos, pero aquí tendríamos que analizar un poquito más respecto a a la forma en que México ha participado y qué logros ha obtenido. Esta agenda del milenio, del milenio, si ustedes, desafíos del milenio, ustedes pueden encontrar, si investigan un poquito más a fondo, pueden encontrar más información y los logros que ha alcanzado nuestro país. Pero dado que no se alcanzaron totalmente los logros esperados, ahora hoy en día tenemos otra agenda, la Agenda 2030, que es la que está para alcanzarse hasta el año 2030. Sí, o sea, ya estamos en el 2022. ¿Qué se espera de México que participe en erradicar la pobreza, en reducir el hambre, en tener mayor bienestar, en tener mayor educación, que haya mayor igualdad de género, que haya agua limpia, que haya energía no contaminante, o el trabajo decente, etcétera, ¿no? En sí son 17 elementos en los que ustedes pueden investigar un poquito más y que México participa a nivel internacional. Entonces, ahí pudieran investigar respecto
a esa participación a nivel de qué papel juega México en las problemáticas internacionales. O sea, son problemas de todos, no nada más de México. Como tal, pues este tema no lo van a poder investigar en plataforma porque no está, pero ustedes van a tener que buscar información. ¿Cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento? A ver, Sol, ¿qué entiendes ahí en esta parte de México en la sociedad del conocimiento? Pues lo que ha aportado o aporta México con investigaciones o descubrimientos o con distintos escritores o científicos. Muy bien, excelente. Y yo creo que ahí tú vas a sacar un 100. Si lo haces, si haces una buena redacción, vas a sacar un 100%. Porque efectivamente México no es, a pesar de que es un país de tercer mundo, es un país emergente para algunas otras, para algunos autores, en México también se genera tecnología. En México también hay empresas a nivel internacional. México también lleva productos a otras naciones. En México, pues por ejemplos, en México se descubrió la televisión a color, una aportación a nivel mundial. En México, hay innovación. En México también se genera tecnología y también se genera, pues, esa tecnología es llevada a nivel internacional. Entonces, aquí lo correcto sería que investigaras o investigaran en este caso las aportaciones de nuestro país al mundo, ¿no? Bueno, y también tomando en consideración que somos estamos en el número 56 si no mal recuerdo, de las mejores economías a nivel internacional. Entonces, aquí también pudieran profundizar un poco en esta parte de, de la situación, de que a veces México, pues, hay otras naciones que les dan más apoyo a este desarrollo tecnológico y que en México, pues, realmente ese apoyo, pues, es poco, ¿no? Sí existe esta parte del conocimiento, sí existe la innovación, pero ¿qué pasa con ese apoyo que se les da a esas personas emprendedoras o esas personas que tienen ideas brillantes, ¿no? Y muchas de ellas se van del país. ¿Por qué? Porque existe esa falta de apoyo. Entonces, aquí sería conveniente también investigar un poco más. Con relación a estos temas, para poder investigar un poquito, en este material que les voy a compartir en un ratito más, les voy a dejar algunas páginas. México con relación al desafío de la sostenibilidad, México y la seguridad, México y la migración, el desarrollo tecnológico e innovación en México, no para que los copien, sino para que tomen una idea de lo que es cada uno de estos temas y que tomen información relevante y que la puedan plasmar en sus trabajos. Acuérdense que cuando nosotros elaboramos un ensayo, este es como un ejemplo, siempre tenemos, este también se los voy a compartir, en donde ustedes pueden apreciar en este ejemplo cómo el autor redacta, ¿no? Cómo el autor, en esta parte moradita, el autor hace una introducción. Si se dan cuenta, no dice introducción, ni tampoco dice desarrollo, ni tampoco dice conclusión, ¿no? Porque eso se debe de evidenciar en el momento en que yo leo el trabajo. Ah, aquí está su introducción, que nos habla de forma general de qué trata su trabajo. Aquí, terminando este párrafo, comienza su desarrollo. No dice desarrollo, pero se evidencia con la parte en donde ustedes ya analizan a detalle su tema. Entonces, ¿qué pueden hacer en su redacción? Ustedes, por ejemplo, se pueden cuestionar y se pueden responder, ustedes pueden argumentar, pueden hacer referencia a algunos investigadores para dar sustento a su investigación o a su análisis, pero recuerden que siempre lo importante es darle el crédito al autor. El autor puede hacer citas textuales, pero de preferencia, pues colóquenlas entre comillas y con cursiva. Dice, el autor evidencia conocimiento del tema, justifican sus argumentos. Si ustedes me dicen, ah, pues es que la inseguridad en México ha aumentado al 60%, pero ahora ustedes díganme el por qué. No nada más se queden con lo que dijo el autor o la fuente de consulta, sino qué es lo que ustedes piensan al respecto.
El autor incluye las referencias en formato APA, como aquí lo podemos apreciar. El autor hace uso de ejemplos para clarificar el tema, presenta información y datos avalados por una información, por instituciones confiables. El autor reflexiona sobre temas y hace recomendaciones, establece relaciones de causa y efecto. ¿Qué pasará si esto? ¿Qué pasará si lo otro? El autor hace comparaciones. El autor genera contrastes entre naciones. El autor, en la conclusión, el autor recomienda alternativas de solución. El autor hace una reflexión a manera de conclusión y de cierre. Entonces vean cómo tampoco aquí dice conclusión, pero se aprecia porque está resaltando los elementos más sobresalientes de su trabajo. Este pequeño análisis se los voy a compartir para que ustedes vayan viendo cómo pueden hacer su redacción, de qué manera insertar una cita textual, cómo colocar la referencia a APA, cómo dar un sustento a la información que investigué, pero sin que me sea considerado como plagio. ¿Cómo puedo yo hacer un análisis muy más profundo de mi tema? ¿Cómo puedo emitir un comentario? ¿Cómo puedo ir narrando para que se vea una redacción formal? ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que cuando ustedes realicen un ensayo, pues de preferencia hagan, pues redacten con sus propias ideas, hagan un borrador, léanlo por favor a detalle. Yo siempre les sugiero a mis alumnos, en este caso también a ustedes, que cuando lean su trabajo y ya lo terminen, léanlo en voz alta, porque al leerlo en voz alta nos vamos a dar cuenta si el trabajo tiene ideas completas, si no tiene errores ortográficos, si la redacción es correcta o estamos repitiendo ideas o estamos repitiendo en un espacio tan pequeño, estamos repitiendo palabras. Entonces, lean en voz alta o que alguien lo lea para ustedes, ¿sí? Antes de hacer su envío. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Sol, no sé si tengas alguna otra duda, alguna inquietud y que es para poderla aclarar ya en esta parte final. No, no, ninguna. Todo está claro. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Te agradezco mucho que hayas estado aquí presente en la sesión. A los que ven la sesión también, pues les agradezco el tiempo de dedicación y pues estamos en la recta final, así que pues los invito a hacer su entrega de su actividad de manera anticipada. Recuerden que al término de esta semana ya no hay extensiones de tiempo. Entonces, por favor, les pediría que realizaran su actividad con la mayor originalidad posible. No pongan en riesgo su calificación al hacer solamente compilados de fuentes de información externa. Apliquen las referencias en formato APA, tomando en consideración el manual de citas y referencias. Y bueno. Yo les sugeriría que todas las dudas que ustedes tengan, todas las inquietudes, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor. Me da gusto recibir sus comentarios y siempre estaré al pendiente para poderlos atender. Bueno, pues Sol, cuídate mucho, estamos en contacto. Gracias, asesor, igualmente. Me gustaría ya ver tu trabajo terminado para para evaluarlo y si hay algún cambio que se requiera hacer, pues se puede hacer dentro de la semana correspondiente. Bueno, cuídate y estamos en contacto. Bueno, para los demás que de la sesión, pues les deseo que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que se encuentren. Y bueno, espero sus dudas en caso de que las tengan. Y bueno, y si tienen algún otro comentario, con toda confianza se pueden conectar a la sesión del día viernes para poder, pues, platicar un rato respecto a su avance y respecto a las inquietudes que les surjan. Cuídense mucho y les deseo un excelente ya cierre de módulo 10.